con el PET-CT flúor 18 FDG. Se van a complementar en los casos que los tumores estén diferenciados por ser más agresivos. Esto va a evaluar la heterogeneidad tumoral, porque a veces sabemos que en un mismo caso pueden existir tumores bien diferenciados y poco diferenciados. Esta combinación o esta suma va a darnos una mejor caracterización de la enfermedad y así nos va a ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas. Hay que tener en cuenta que para la preparación del paciente antes de un estudio de ese tipo de características, si el paciente usa análogos de somatostatina de acción prolongada, tipo octrotidolar o lariótido, debe de suspenderse 28 días antes del estudio. Y en el caso de usar del tipo de acción corta, como el octrótido, el periodo de suspensión debería ser 2 días antes. Aquí les quiero mostrar algunos casos clínicos. Por ejemplo, acá vemos una imagen de tomografía, de PET, acá la fusión del PET-CT y aquí la imagen MIP. ¿Ya? En esta primera fila es para estadiar inicialmente a un paciente con tumor neuroendocrino metastásico de grado 2 del intestino delgado, con tumor primario extirpado, con cirugía, sin intención curativa. Aquí mostró la enfermedad diseminada con múltiples lesiones hepáticas. Aquí, bueno, están bien pequeñitos, pero ahí se observa, ¿ya? Las cuales algunas fueron correlacionadas con la tomografía y también carcinomatosis peritoneal, visible tanto en el PET como en la tomografía. En esta imagen del medio es luego de 2 años, el cual mostró progresión ya en el PET. Varias lesiones hepáticas nuevas se pueden observar, ¿ya? Pero en la tomografía aparentemente todavía hay enfermedad estable. Y ya luego de 1 año, 2 meses después, ya en el PET ya se muestra una mayor progresión con aparición ya en la tomografía. Hay una correlación ahí, ¿no? En esta zona de acá. Pero acá ya en el PET ya vemos que la enfermedad ha aumentado bastante. Este es otro caso, otro ejemplo, que es para restadiar luego de una resección con intención curativa. ¿Ya? El ejemplo de restadificación, en este caso es un paciente posoperado bueno, el cual su diagnóstico era un tumor neuroendocrino grado 2 del intestino delgado que se sometió a una hemicolectomía derecha con intención curativa. En la tomografía preoperatoria no habían detectado lesiones adicionales, pero en su control ya posoperatorio, el estudio de PCT con cobre 64 dotatate mostró enfermedad residual con un foco en el PET ávido, que ya con la tomografía ahí guiada por el PET, calcularon que el cual medía 0,6 centímetros y 3 metástasis hepáticas más, de las cuales 2 eran visibles en el PET y uno pudo identificarse en la tomografía guiada. Ya luego de la segunda cirugía que le hicieron al paciente, le hicieron una pancreatoesplenectomía parcial y ablación por radiofrecuencias de la lesión hepática. Ya luego de esto, ya no se observó enfermedad residual. En este otro caso, eh, es de una estadificación inicial después de un diagnóstico histológico de una neoplasia neuroendocrina, donde el tumor primario está localizado. El paciente tuvo un hallazgo incidental de metástasis hepática verificada histológicamente con un KI de 9%, con origen sospechoso de intestino delgado. En el PET-CT con cobre 64 datate encontró el tumor primario ya esperado en el intestino delgado, en esta zona de acá, ¿ya? Y luego una lesión ósea metastásica a nivel vertebral y múltiples lesiones hepáticas, ya como ven en esa tercera imagen. Y también lesiones a nivel del mesenterio, esta zona de acá.
Bueno, de manera de conclusión, los tumores neuroendocrinos requieren caracterización biológica, no solo anatómica. Por eso que ahí entramos nosotros como médicos nucleares con el uso de este estudio, como son los receptores de somatostatina, como es el cobre 64 dotatate, ya, el cual nos va a dar esa expresión biológica de la enfermedad y va a estar relacionado con el grado tumoral. Este tipo de estudio, nuestro estudio del cobre 64 datate, es una técnica segura que proporciona imágenes precisas y de alta calidad para la detección de tumores neuroendocrinos, los cuales expresan somatostatina para evaluar candidatos a terapia con lutecio. Y hay que tener en cuenta la integración con el PET-CT con 18-fluor FDG, el cual va a permitir evaluar la heterogeneidad tumoral y guiar decisiones terapéuticas. Eso sería mi presentación. Gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias, doctora Russo. Y pues me voy a quedar con la frase, el PET cobre dotatate es una técnica segura que nos va a permitir tener imágenes precisas y de alta calidad en el estudio de los tumores neuroendocrinos. Gracias, doctora. Vamos a dejar las preguntas al final de las ponencias. Agradeceré me permita dejar de compartir para dar pase al siguiente ponente. Listo. Muchas gracias. A continuación, le voy a dar pase a la doctora Shirley Marcela Alarcón, médico nuclear formada en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Actualmente, la doctora es médico jefe del Servicio de Medicina Nuclear y Teragnosis de la Clínica Ricardo Palma. Ella nos va a hablar de su experiencia en el manejo de lutecio, en el tratamiento con lutecio dotatate en los tumores neuroendocrinos. Doctora Alarcón, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Solo para confirmar si se Se escucha mi escucha muy audio. bien. Perfecto. Muchas gracias por la introducción, doctora Saavedra. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el lutecio tatate. Ya habló Nati sobre los tumores no endocrinos y sus generalidades, pero cómo seleccionar a los pacientes para esta terapia y cómo se brinda la terapia, ¿no? Entonces, ya sabemos que son tumores poco frecuentes, pero es muy importante porque su incidencia está incrementando, sobre todo sentándonos en las indicaciones donde, si bien por predominancia, en sistema, los que más, valga la redundancia, los que son más frecuentes son los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos. Para nosotros es muy importante como médicos nucleares valorar ciertas cosas como dónde está localizado el tumor primario, cuál es la extensión de la enfermedad, que es bueno, para todos los que tratamos este tipo de patologías, ¿no? Y sobre todo el grado de diferenciación. Estos han ido incrementando, la incidencia de los últimos años, como ya lo mencionó, se ha ido incrementando, y lo más importante es ver el grado de proliferación. Para nosotros, la clasificación de tumores neuroendocrinos según el KI67 nos va a guiar en la imagen molecular y nos va a permitir hacer imágenes moleculares complementarias dentro de las que son selectivas para terapia o para ver valor pronóstico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, las técnicas se han ido incrementando a ser técnicas de mejor resolución con una mayor sensibilidad, donde no solo tenemos diferentes trazadores PET, como los datate cobre, datate galio 68, y también sin minimizar en países como Perú a la gamografía con análogos de la somatostatina. Entonces, es muy importante hacer un correcto diagnóstico, hacer una correcta imagen molecular en el paciente para poder tratar al paciente. Entonces, la teragnosis, si bien es un diagnóstico que parece, un concepto que parece reciente, eso tiene más de 80 años desde la terapia con yodo de 1951, donde es aprobada por la FDA el uso de yodo en pacientes con cáncer de tiroides. Efectivamente, la emisión gamma y beta que tienen este tipo de radioisótopos nos permite ver lo que tratamos. Entonces, hacemos una terapia individualizada y personalizada hacia los pacientes donde nuestra diana molecular va a ser el receptor de somatostatina. Entonces, podemos hacer estudios PET
de alta resolución, sobre todo para lesiones pequeñas. Nuestro target va a ser el receptor de somatostatina y vamos a tratarla ya sea con emisores alfa o beta, como en el caso del litro, que fueron los primeros estudios del litro 90, que fueron los primeros estudios que se dieron en esta patología, y ahora el lutecio 177, que es un emisor beta y que también, gracias a la emisión de su radiación gamma, nos permite hacer imágenes seriadas después de brindar el tratamiento. Pero lo más importante en la teragnosis, que incluye el diagnóstico del tratamiento, es elegir la diana molecular, que en este caso es el receptor de somatostatina. Entonces vamos a tener el agente diagnóstico y vamos a tener el agente terapéutico para poder tratar y ver cómo responden estos pacientes. Es importante no dejar de mencionar que de acuerdo al tamaño de las lesiones y de acuerdo al KI67 que presenta este paciente, nosotros vamos a poder solicitar un estudio con PET-FDG dentro del flujograma que manejamos en la clínica. Entonces, es importante en lesiones que son menos de 1 centímetro o KI67 que pasa del 5%, hacer un estudio complementario para también valorar la respuesta, ya que son tumores muy heterogéneos, pueden tener lesiones coincidentes donde haya expresión de receptores de somatostatina y una captación en el FDG, o pueden simplemente no tener esta dualidad, ¿no? Entonces esto es muy importante porque nosotros en el caso del lutecio para tumores neuroendocrinos, nosotros podemos hacer terapias combinadas, donde de acuerdo a cuál sea la mayor expresión, poder dar, ya sea en pacientes con un KI67 más del 20%, poder dar ya una quimioterapia y luego hacer una terapia complementaria con lutecio, ¿no? Entonces esto es muy importante y existen varios estudios donde se han visto lo que se llaman estas imágenes duales, donde se hace un fenotipo de la expresión, si hay mayor expresión de receptores de somatostatina o hay una mayor captación en el FDG, y esto va a tener una orientación hacia el tratamiento que podemos dar desde la medicina nuclear a este tipo de patologías, ¿no? Entonces son los P1, P2 y P3, donde el lutecio tiene una mayor indicación, y es solo en los P4 donde vamos a, de acuerdo al número de lesiones, al tipo de paciente, vamos a ver, vamos a tratar de hacer una terapia combinada, siendo el lutecio ya un segundo esquema terapéutico dentro de la indicación, ¿no? Entonces, si es que tenemos pacientes donde obviamente no hay una expresión, o la expresión es mínima, vamos a optar por otras dianas, otros tratamientos que tener una terapia combinada con el lutecio. Pero si hay una abundante expresión de receptores de somatostatina, esta va a ser nuestra principal indicación, dar el tratamiento con lutecio. Y bueno, y este es el esquema que siempre presentamos de los grados de diferenciación que se presentan en estos tipos de tumores, ¿no? Donde a mayor desdiferenciación va a haber una mayor captación en los estudios con FDG y cuando hay una correcta diferenciación vamos a tener una mejor captación de las lesiones en los estudios con DOTA-P. Entonces, algo muy importante que hacemos nosotros en países como el Perú es, ya que no contamos por el momento, esperamos que muy pronto tengamos el cobre 64 Dotatate, pero como no contamos con este tipo de trazadores y a veces la logística del paciente de poder viajar de repente a Colombia o a Chile para realizarse un estudio con galio 68 Dotapéctido o el flor 18 hipnototrótide, que también lo utilizan en Chile, en México. Entonces, si el paciente no puede realizar este estudio, podemos brindarle una opción diagnóstica menos sensible, pero que podría guiarnos para poder clasificar al paciente si es que va a ser tributario o no de una terapia con lutecio. Y muy importante es siempre hacer un SPECT en este tipo de pacientes, valorarlos de acuerdo a la captación y a un score, que es el score de Krenning, donde nosotros hacemos una valoración de acuerdo a la captación de las lesiones y si estas están por encima de la captación del hígado, de la captación del vaso, donde los scores de Krenning 3 y 4 van a ser los más importantes para poder clasificar o tenerlo como seleccionado para esta terapia con lutecio. Si tenemos lesiones que son lesiones pequeñas, múltiples, donde no hay una aparente captación en la gammagrafía con análogos de la somatostatina, lo que algunos llaman OPRESCAN, entonces ahí nuestro fluxograma se va a ampliar para
dependiendo del KI67 del paciente, ¿no? Y si este tiene un KI67 más del 5%, complementamos con un FDG. Y si esto sale negativo, ahí sí tendríamos que valorar si el paciente tiene que ir, porque eso lo planteamos a nuestra consulta. O sea, a veces nos llegan las indicaciones, pero realmente el paciente no puede realizarse todos esos tipos de estudios, entonces tenemos que ser selectivos, ver cómo está evolucionando, ver si es que las imágenes de tomografía o resonancia no son, no nos permiten tomar una correcta decisión, entonces siempre se le plantea a este paciente todo este flujo, y si es que tuviéramos lesiones de menos de 1 centímetro donde podríamos tener un falso negativo, la opción de hacer un galio 68 o algún estudio con PET es mandatorio, ¿no? Para poder hacer una completa selección del paciente. Entonces, siempre el tamaño de la lesión va a ser muy importante para evitar estos falsos negativos. Los estudios con PET Galo 68 tienen una mayor sensibilidad y en lesiones de menor tamaño. Entonces es muy importante para no descartar rápidamente al paciente, tener todos los estudios complementarios cuando vamos a hacer una terapia con lutecio. Perdón. Entonces nosotros, para seleccionar al paciente, hay que conocer dónde está localizado el tumor neuroendocrino primario, qué tipos de tratamiento ha recibido, cuáles son las imágenes previas con las que viene el paciente, y en en nuestro manejo diario, nosotros le realizamos gamografías con este PT, si el paciente no ha viajado o no se ha realizado un PCT-DOTA, y como ya lo mencioné, de acuerdo al KI 67 y a la captación que pueda tener el paciente, se puede complementar con un estudio con FDG. Muy importante cuando hacemos nuestras imágenes duales, ver cómo está la expresión de los receptores de somatostatina, porque esos van a tener un alto valor predictivo, sobre todo de acuerdo al valor del SB Max, que nos va a indicar qué tan efectiva puede ser la terapia. También es importante tener que, si los pacientes tienen un mayor volumen tumoral, probablemente la respuesta no sea la adecuada y la supervivencia global también no va a ser tan buena, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta la heterogeneidad tumoral como el factor pronóstico, haciendo los estudios con FDG. Entonces, dentro del manejo de los tumores neuroendocrinos tenemos diversas indicaciones de acuerdo al cómo está la enfermedad, si está localizada, y tenemos que cuando la enfermedad ha sido diseminada o está localmente avanzada, es irresecable, la terapia con radionúcleos se sitúa como una indicación bastante importante. Está indicada como una segunda, tercera línea, de acuerdo a dónde está localizado el tumor primario, y lo que vamos a hacer nosotros es brindar por vía endovenosa una terapia con un radioisótopo que puede ser un emisor alfa o un emisor beta. Nosotros en este caso estamos hablando de un emisor beta, que es el lutecio, que lo que va a hacer es va a llegar a la zona, a las células tumorales que expresen el receptor de somatostatina en un paciente bien seleccionado, y lo que va a hacer es emitir, una vez que internaliza este transportador, al lutecio con el receptor, lo va a internalizar, se va a inyectar por vía endovenosa, se va a concentrar en el sitio tumoral y se va a unir al receptor de somatostatina tipo 2, va a internalizarse y luego va a emitir la radiación con el objetivo de hacer una destrucción de la hebra de ADN, limitando la recuperación celular en este tipo de pacientes y tratando de destruir la mayor cantidad de tejido que se pueda. Y también hace un fuego cruzado, tiene una penetrancia entre 2 y 12 milímetros, y en este caso mencioné las terapias alfas que también se tratan con plomo 212. Existen diferentes estudios que se están desarrollando para tener terapias que tengan un mayor daño celular como lo hace la terapia alfa, pero eso es otro campo. Entonces, la terapia con radionúclidos no es algo reciente, tiene muchos años ya desarrollándose. Uno de los grandes estudios es la experiencia del grupo de Rotterdam, donde lo que ellos ven es que la mediana de tiempo hacia la progresión fue de casi 40 meses, y es importante tener siempre la imagen inicial, y muy importante que la imagen no sea en un tiempo mayor de los últimos 3 meses, idealmente del último mes del paciente donde se evidencia la progresión, ¿no?
Entonces, en este grupo llegaron a tener una mediana esperanza de hablar de casi 46 meses. El estudio más importante por el cual se incluye al lutecio dentro de las guías terapéuticas a nivel mundial es ese estudio, que es el estudio NETER-1, que es un estudio de 229 pacientes donde se arman dos brazos, el brazo que va a recibir el lutecio en la dosis de 200 milicuries de 7.4 gigabecquereles cada 8 semanas en 4 ciclos, y el brazo control era la dosis alta del el opteróide. Entonces, no se llega a la mediana de supervivencia libre de progresión y se observa una reducción del 79% en el riesgo de progresión del brazo que había tenido el lutecio, ¿no? Entonces, este estudio es muy importante y una de las cosas más importantes que salen de ese estudio es el impacto en la calidad de vida que tienen los pacientes, la mejoría sintomatológica que llegan a presentar, teniendo hasta 28.8 meses en la mejoría en el estado de salud global del brazo del lutecio y del funcionamiento físico de 25.2 meses en relación con el brazo que solo había recibido obtenido. Entonces, estos son muy importantes y esas son cosas que nosotros realmente lo vemos en nuestra práctica diaria, la mejoría clínica que tiene el paciente, sobre todo cuando el paciente es un paciente con un tumor neuroendocrino del MITRA, el paciente mejora clínicamente, ya en la segunda, en el tercer ciclo, el paciente tiene una mejoría clínica bastante evidente, sobre todo mejoría del dolor, mejoría de la distensión abdominal que muchos pacientes experimentan, lo vemos en nuestra práctica diaria. Entonces, se ha visto que sí llega a tener un favor del brazo de lutecio, ¿no? Entonces se indica la terapia con lutecio, idealmente el paciente G1 y G2 tienen que tener sí o sí una expresión de receptores de somatostatina con la imagen molecular que hemos visto, pacientes que han progresado a la terapia de lutecio y que han tenido una terapia previa de análogos de la somatostatina, ¿no? Entonces puede que sea funcionante o no, pero tiene que haber progresado, que es lo más importante, ¿no? Y ya está incluido dentro de las diferentes guías para tumores gastroenteropancreáticos como un segundo esquema de tratamiento. En el caso de los tumores pulmonares o bronquipulmonares, uy, se me pasó la diapositiva, está como una tercera línea de tratamiento, pero ya está incluido, ¿no? Y tenemos diversos estudios que se están desarrollando, como el loclorado, en ese estudio francés, donde muestran comparan tanto el lutecio versus en las mismas dosis que el estudio NETER-1 con el sunitinib y ven una mediana de sobrevida de 20.7 comparación de los 11 del brazo que había recibido sunitinib. Tenemos el NETER-2 donde el KI67 está entre 20 y 55% y lo comparan ya para pasar a una primera línea de tratamiento. Tenemos el estudio COMPOSE, que es el que se está desarrollando, donde se está comparando a pacientes G2 y G3 gastroenteropancreáticos versus quimioterapia, y el COMPIC que ya ha mostrado resultados bastante favorecedores para el brazo de lutecio. Entonces hay que seleccionar bien al paciente, evaluar que este paciente haya progresado en la enfermedad, que sean tumores metastásicos, está indicado como una segunda y tercera línea, y es importante para nosotros ver la expresión, el número de lesiones, el tamaño de las lesiones. Si es que tenemos un paciente que viene con un estudio de gamografía y no ha sido un SPECT, también somos bastante selectivos porque probablemente disminuya nuestra sensibilidad. Tenemos que evidenciar, tener claro cuál va a ser el hemograma, la función renal y hepática, sobre todo si ha habido pacientes que han recibido quimioterapia y ya tienen alguna alteración por la citotoxicidad que se han podido tener. Entonces, nosotros tenemos que clasificar bien al paciente, ver qué terapias previas ha recibido para poder valorar bien el hemograma completo, ver cómo está el perfil de plaquetas, si es que hay algún deterioro en la función hepática. Entonces, esto es muy importante. Y algo que quiero resaltar es que antiguamente el lutecio fue catalogado como una terapia perdón, las terapias de radionúcleos fueron consideradas como unas terapias paliativas, y eso es algo que hay que tenerlo claro. El lutecio no es una terapia paliativa. El paciente tiene que tener una expectativa de vida de mínimo 3 a 6 meses, idealmente más de 6 meses, y un buen estado general. Entonces, es importante que no consideren darle lutecio al paciente cuando ya no hay nada más que hacer, ¿no? Cuando agotamos todas las otras terapias. Hay evidencia científica que respalda
la supervivencia libre de progresión y respalda la mejoría clínica que presentan estos pacientes. Entonces, cuando vamos a darlo, el protocolo que manejamos es el protocolo que está aprobado, 200 milicuries o 7.4 gigabequereles cada 8 semanas. Siempre se hace un monitoreo de la función renal, de la función hepática y el hemograma completo en todos los pacientes antes de recibir cada ciclo, al mes de que terminan todos los ciclos y hasta los 3 meses. Ese es el protocolo que nosotros manejamos para ver cualquier efecto adverso que se pueda presentar. Se hace un esquema que es muy parecido de premedicación al tratamiento prequimioterapia para que el paciente tenga un buen efecto antiinflamatorio y antiemético. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una infusión de aminoácidos entre 18 a 24, 5 gramos de lisina y arginina, que se van a infundir durante 30 a 45 minutos antes de la terapia. Luego vamos a infundir la terapia por vía endovenosa durante 20 a 30 minutos. Luego vamos a continuar con la infusión de los aminoácidos. Y esto lo explicamos muy bien al paciente porque el paciente puede presentar náuseas porque le vamos a dar una carga tónica al paciente, el paciente puede tener náuseas, vómitos, entonces hay que estar monitorizándolo paciente. Esto son esquemas de recomendaciones, puede ser una terapia hospitalizada o el paciente puede ser una terapia ambulatoria. Esto lo define el propio servicio para poder ver cuál va a ser el esquema que va a tener con estos pacientes, ¿no? Es muy parecido a las terapias de yodo. El paciente, una vez que llega al servicio, se le va a canalizar la vía para poder brindar la premedicación y vamos a poder brindarle la terapia de lutecio, que existen diferentes maneras de poder indicar, de poder brindar esta terapia. Y lo más importante es que muchas guías clínicas te van a dar recomendaciones, pero uno tiene que adaptarse de acuerdo a la comodidad y a la limitación de la exposición innecesaria de nuestro personal, ¿no? Entonces, tenemos diferentes métodos de jeringa, el método del vial, depende de lo que uno cuente en su servicio, para poder, nosotros usualmente manejamos con la bomba de infusión, entonces nos ha sido más práctico y así lo hacemos bastante bien. Y el paciente después de la terapia puede quedarse 4 horas hasta que termine la infusión y luego retirarse, dependiendo del protocolo, o puede quedarse 24 horas para poder ver cómo responden, sobre todo en los que tienen patología funcionante, es donde nosotros tenemos esta observación, ¿no? Siempre valorar los efectos adversos durante las primeras 24 horas hasta los 10 días que podemos tener estos pacientes, ¿no? Y nosotros vamos a tener imágenes, solemos hacer imágenes de PET en el interín, no es usual, salvo que el paciente en las imágenes que nosotros obtenemos post-terapia tengamos lesiones que nos llaman la atención o que no empiezan a captar tanto, ¿no? Entonces, o podamos tener lesiones que pierdan la expresión, entonces ahí podríamos indicarlo, usualmente lo pedimos 3 meses después de que ha terminado las terapias. Entonces, hacemos dosimetría, algunos centros prefieren hacer dosimetría, otros no. Nosotros manejamos la dosimetría con imágenes seriadas del paciente, mínimo en tres imágenes posterior a la terapia. Nosotros vamos a valorar cómo el paciente puede haber una reducción parcial, una reducción completa posterior, valorar la heterogeneidad tumoral de acuerdo al CAI-67 que tiene y ver si es que vamos a hacer terapia complementaria, ¿no? Para ver si es que podemos, por ejemplo, hacer terapias combinadas de lutecio con quimioterapia, donde podemos tener una especie de pseudoprogresión cuando se le da quimio al paciente, y hay que explicarle y ver esto, porque luego el paciente responde a la quimio por las imágenes de FDG y responde a la terapia de lutecio y hay una correcta captación, porque vemos las imágenes que están de forma impar, donde hay una correcta captación de las lesiones que se vieron en un PET con análogos de la somatostatina. Tener en cuenta efectos que puede haber una atrofia inducida por radiación en quistes renales, y nosotros hicimos un trabajo ya para terminar de cómo seleccionamos a los pacientes con la gammagrafía con nucleótide, casi un 50% fueron G2 y tuvieron un score de Krenin de casi el 39%. 4 de 10 pacientes se volvieron elegibles para recibir una terapia de lutecio, valorando progresiones, tiempo de tratamiento, estado de las funciones basales del paciente, que lo hacían candidato para esta terapia. Hicimos la gammagrafía con Anito y
luego le dimos la terapia y efectivamente hay una correlación de las lesiones. Siempre preferimos hacer la imagen del último mes porque pueden aparecer nuevas lesiones, como esta paciente que tenía un feocromocitoma metastásico que ya había sido operado y había hecho recurrencia y presentaba lesiones hepáticas, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, valorar los efectos adversos en la terapia con lutecio y siempre hacer el monitoreo que hacemos pre-primer ciclo, luego hacemos los controles justo antes de que el paciente termine los 4 ciclos y al final, el mes final del tratamiento y a los 3 meses, porque debemos valorar cómo está ese recuento plaquetario, si es que hay alguna afectación de la médula ósea, la urea-creatinina de la función renal, porque solo podemos detener la terapia o postergarla o hacer que el intervalo pueda pasar a 16 meses o reducir las dosis si es que tenemos efectos adversos del grado 3 y 4, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Las recomendaciones que le damos al paciente son muy parecidas a la terapia de yodo. Tiene que hacer un aislamiento, tiene que dormir en una habitación separada durante al menos 3 días y vamos a incrementarlo si es que hay niños o embarazadas en casa, ¿no? Dicen nuevas terapias con diferentes radiotrazadores que se están dando y estamos esperando los resultados para tener un mejor tratamiento a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, la terapia con lutecio, para concluir, es una buena estrategia terapéutica para pacientes con tumores neuroendocrinos inoperables o metastásicos, va a incrementar la supervivencia libre de progresión, sobre todo mejora la calidad de vida, es un tratamiento bien tolerado y seguro y con los efectos que pueden ser agudos, leves y autolimitados, que es importante siempre monitorizar muy bien a nuestros pacientes. Y no olvidarnos que lo más importante, como ya lo mencionó, es hacer un trabajo multidisciplinario para seleccionar bien al paciente, para dar una correcta recomendación y para poder lograr el éxito de nuestra terapia. Muchas gracias. Gracias, doctora Alarcón. Voy a pedir que nos acompañe hasta el final. Ya tenemos algunas preguntas que se las vamos a hacer al final. Vamos a avanzar con las exposiciones. A continuación, les voy a presentar al doctor Patrick Pilkington Wall. El doctor es médico nuclear formado y con actividad asistencial en España. Tiene un fellowship en PET oncológico en el Hospital Universitario de Zúrich, en Suiza. Actualmente desempeña como jefe médico del servicio de PET de la Clínica Delgado Auna y nos va a conversar sobre la selección de pacientes con cáncer de próstata que son tributarios de la terapia con lutecio PSMA. Doctor Pilkington, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la presentación, Patricia. Buenas noches a todos. Eh, bueno, efectivamente la teranosis con el PET-PSMA y el tratamiento dirigido con el lutecio PSMA han transformado la forma en la que manejamos el cáncer de próstata. Hoy la terapia con lutecio PSMA ya es una realidad en nuestro medio y el verdadero reto no es administrar el tratamiento ni identificar el escenario aprobado para darlo, sino saber exactamente a qué pacientes dárselo para que puedan tener un beneficio real en la supervivencia, esa supervivencia que vemos en la literatura. Por este motivo he elegido este tema para hablar esta noche, ¿no? Seleccionando al paciente ideal para recibir tratamiento con lutecio PSMA. Porque esta selección del paciente ideal es un paso vital y no es una tarea aislada del médico nuclear, sino es una decisión crítica que recae en todos nosotros dentro de un comité multidisciplinar. Comencemos con un breve repaso sobre las indicaciones para el tratamiento con lutecio PSMA. Cada vez más los ensayos clínicos nos están empujando a usar esta terapia en escenarios cada vez más tempranos en la evolución natural de esta enfermedad. Pero a día de hoy, las indicaciones aprobadas por las principales guías internacionales son las que podemos ver resumidas en esta tabla, ¿no? El primer escenario, que es el escenario de mayor consenso a nivel de evidencia en las 3 guías, es el escenario en el que se desarrolló el ensayo clínico Vision, fase 3, que fue esta población de pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, que había progresado tras recibir al menos una línea de ARPI, ya sea viraterona o enzalutamida, y había también progresado tras recibir una línea de quimioterapia con taxanos, ya sea docetaxel, cabazitaxel o ambos.
¿no? En este ensayo clínico, como sabemos, el lutecio demostró una mejora significativa en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión radiográfica, comparado con el standard of care. El segundo escenario es el escenario del ensayo clínico therapy, ¿no? Este ensayo clínico lo que hizo fue comparar el tratamiento con lutecio versus el tratamiento con cabazitaxel después de haber recibido docetaxel, ¿no? Si bien este ensayo clínico no demostró una diferencia en la supervivencia global de los pacientes, en ambos fue de aproximadamente 19 meses para cada uno, sin diferencias estadísticamente significativas, sí se encontró que había una mayor tasa de respuesta de PSA y una menor toxicidad en los pacientes que recibían lutecio PSMA. Entonces, acá las guías lo toman como una alternativa, al lutecio PSMA como una alternativa preferible al cabazitaxel en pacientes seleccionados. ¿A qué se refiere con estos pacientes seleccionados? En el mundo real esto se traduce a dar lutecio antes que cabazitaxel en pacientes frágiles o ancianos por este perfil de toxicidad más favorable y esta mejor calidad de vida reportada, ¿no? El tercer escenario es un escenario un poco más emergente, ¿no? Es pacientes del ensayo clínico PSMA-FORE, en el cual los pacientes todavía no han recibido ninguna quimioterapia, ¿no? Son este grupo que se conoce como los taxane naive, ¿no? Vírgenes de quimioterapia. En este se comparó el uso de lutecio después de haber progresado un ARPI contra un cambio de ARPI o recibir lutecio, ¿no? Acá las recomendaciones están aún divididas, ¿no? Porque también se ha encontrado supervivencia libre de progresión radiográfica, una mejor respuesta de PSA, perdón, y una mejor calidad de vida, pero las guías todavía están un poco divididas en este aspecto, ¿no? O sea, sí que se recomienda especialmente en los candidatos que no son, en los pacientes que no son candidatos inmediatos a recibir docetaxel, ¿no? Como por ejemplo lo recomienda la guía NSCN o también la guía de la Asociación Europea de Urología, pero le dan una recomendación de nivel débil, ¿no? Por otro lado, ESMO reconoce sí este beneficio en la supervivencia libre de progresión radiográfica, pero señala de que esta indicación todavía no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Luego también tenemos otros escenarios que son ya escenarios alternativos o consideraciones especiales, ¿no? Como por ejemplo el retratamiento o re-challenge, ¿no? Este grupo de pacientes que respondió ya a un tratamiento con lutecio PSMA tuvo una respuesta inicial, pero progresó después de haber tenido un periodo largo de remisión, ¿no? En este escenario, tanto la guía de la Sociedad Urológica Europea y la ESMO reconocen que este escenario se puede utilizar el lutecio PSMA, ya que se han observado respuestas favorables en al menos 73% de pacientes, pero en series pequeñas, ¿no? Y luego finalmente el último escenario es el de uso compasivo o el off-label, ¿no? El artículo 37 de la Declaración de Helsinki considera ético ofrecerlo cuando se han agotado otras opciones de tratamiento estándar o existen contraindicaciones para estas. Entonces, cuando ya estamos en alguno de estos escenarios recomendados por la guía y nos estamos planteando la posibilidad de ofrecerle al paciente el tratamiento con lutecio PSMA, lo primero que tenemos que comprobar es si el paciente está clínicamente en condiciones de recibir este tratamiento y de que no existe ninguna contraindicación. Sobre esto, bueno, felizmente no existen contraindicaciones absolutas para recibir el tratamiento, pero sí tiene que haber un balance riesgo-beneficio que sea positivo. Contraindicaciones relativas sí hay y hay que intentar resolverlas antes de dar el tratamiento, como por ejemplo, bueno, hay algunas que son resolvibles, otras no. Por ejemplo, que la esperanza de vida no debería ser inferior a 3 meses, ¿no? Excepto en los casos en el que el objetivo del tratamiento sea puramente paliativo, ¿no? Para calmar el dolor de los pacientes. Ahí sí se podría dar. También hay que tener en cuenta que el beneficio en la supervivencia va a estar limitado e incluso puede prolongar el sufrimiento de los pacientes cuando el estado funcional está severamente deteriorado, ¿no? Estos pacientes que tienen un ECOG de 3 o más, deberíamos de evitar el tratamiento con lutecio. Pacientes con incontinencia urinaria inmanejable suponen un alto riesgo de radiación
para los cuidadores y los familiares y va a requerir que el paciente tenga un sondaje vesical para protección radiológica. La obstrucción urinaria aguda o la hidronefrosis debe resolverse antes del tratamiento para evitar de nuevo esta nefrotoxicidad por la eliminación que tiene este tratamiento por los riñones y la vía urinaria. Y en pacientes con sospecha de retención urinaria se recomienda realizar una gamografía renal basal, ¿no? Para conocer el estado basal y, de ser necesario, repetirlos para comprobar que la función renal o esta retención no se ha complicado más. Luego también, obviamente, pacientes que tienen comorbilidades psiquiátricas que incapaciten al paciente de cumplir con los protocolos de aislamiento o radioprotección, sería una contraindicación relativa. Y finalmente, por el riesgo que hay de supresión de la médula ósea, se debe suspender al menos 4 semanas antes tratamientos con radioterapia, quimioterapia o radiofármacos óseos como el radio 223. El estado de la reserva funcional también es clave para esto. Los leucocitos, por ejemplo, no deberían estar por debajo de los 25.000, perdón, los 25.000 no, los 2.500. Los neutrófilos absolutos no deberían estar por debajo de 1.500 y las plaquetas no deberían estar por debajo de las 75.000. Existen algunas excepciones, por ejemplo, pacientes con una infiltración difusa y severa de la médula ósea, donde se puede hacer una excepción, porque se asume que este tratamiento con lutecio PSMA puede reducir la carga tumoral a nivel de la médula ósea y permitir la recuperación. Pero este escenario supone un riesgo calculado que debe decidirse en un comité multidisciplinar. También es importante conocer la tasa de filtrado glomerular, la cual debe estar por encima de 30 mililitros por minuto, porque si está por debajo, puede haber un riesgo añadido de daño renal crónico y se convierte en una preocupación. Esto, como hemos mencionado antes, este tratamiento se elimina por vía renal. Si hasta este punto no hemos encontrado ninguna contraindicación o si las contraindicaciones relativas ya se han resuelto, el siguiente paso ya es solicitar y hacer un PET-PSMA. Este es un paso que es indispensable para saber si el paciente se va a beneficiar o no del tratamiento que le vamos a dar. Y el que se dé luz roja o luz verde para dar el tratamiento va a depender enteramente de cómo interpretamos las imágenes. En los ensayos clínicos se han usado distintos criterios de interpretación. Por ejemplo, en el Vision, la captación de todas las lesiones medibles en el PET-PSMA debía ser mayor que la captación de los órganos de referencia, en este caso el hígado. ¿Cuáles eran las lesiones consideradas como medibles? Pues ganglios de igual o más de 2.5 centímetros en su eje corto, lesiones viscerales o de tejidos blandos mayores o iguales de 1 centímetro, también en su eje corto. Y si una de estas lesiones medibles era negativa, o sea, es decir, que la captación era menor que la del hígado, el paciente era excluido como candidato para recibir el tratamiento debido a este potencial de heterogeneidad tumoral, de lo que vamos a profundizar más adelante. Por otro lado, también tenemos los criterios utilizados en el ensayo clínico Therapy, que son considerados unos criterios más estrictos, ¿no? Porque requerían la presencia de que en estas mismas lesiones medibles, con estos criterios muy parecidos a los de Vision, pero que estas lesiones no eran por encima de la captación de parénquima hepático, sino tenían que tener un submax mayor de 20 y en el resto de las lesiones medibles que sea mayor de 10. O sea, una con submax mayor de 20 y el resto mayor de 10. Esos son criterios considerados bastante más estrictos, ¿no? Entonces, acá entramos en el juego del dilema de la estrictez, ¿no? Por un lado, en cuanto más estrictos somos con los criterios que vamos a usar para seleccionar a los pacientes, mejores van a ser las respuestas que vamos a ver. El problema es que estos criterios estrictos van a excluir a casi el 30% de los pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento, como se vio en la corte justamente del ensayo clínico Therapy, donde la tasa de fallo de cribado fue del 28%, mientras que en el Vision la tasa de fallo de cribado fue del 13%. Si utilizamos criterios menos estrictos como los del Vision, la tasa de cribado va a ser menor, pero podríamos empezar a tratar lesiones con heterogeneidad tumoral, lo cual va a significar que estas respuestas no van a ser
tan llamativas como las que observamos con criterios más estrictos, ¿no? Igual las respuestas van a ser buenas, porque vemos que en el ensayo Vision las respuestas, la supervivencia global fue muy buena, pero si utilizamos criterios más estrictos, probablemente tengamos y veamos mejores respuestas en los pacientes. Esto ya es una decisión que se tiene que tomar en cada centro, en conjunto, en un equipo multidisciplinar, y probablemente se tenga que individualizar por paciente, ¿no? Pero en general, sí tenemos unas recomendaciones de qué tipo de criterios se tienen que utilizar, y son estos criterios del sistema PROMIS, la versión 2.0, que es un sistema avalado por la Sociedad Europea de Urología, ¿no? Como menciono, estos criterios están en línea con los criterios utilizados en el ensayo Vision, con los mismos criterios para lesiones medibles, y se usan de corte el pool vascular, el pool hepático y la captación en las glándulas parótidas, ¿no? Cualquier lesión medible con captación por encima del hígado es considerada candidata para recibir tratamiento con lutecio, mientras que si las lesiones medibles tienen una captación igual o inferior a la del hígado, el paciente se descarta para el tratamiento con lutecio y se tendría que buscar otras alternativas terapéuticas. Aquí les muestro algunos ejemplos, ¿no? Acá podemos ver un paciente en un escenario un poco más sobretratado que en el ensayo Vision, pero metastásico, resistente a la castración, que ha recibido bastantes líneas de tratamiento distintas, en las cuales se le hizo el PET-PSMA y se ve la presencia de múltiples lesiones metastásicas. Acá en la imagen de máxima intensidad podemos ver que la mayoría de las lesiones tienen una actividad que es superior a la del parénquima hepático. Entonces, en principio, sería candidata para recibir lutecio. Sin embargo, si vemos lesión por lesión en los cortes axiales, podemos ver que existen unas áreas en el tumor que tienen poca actividad, una actividad que está por debajo de la del pool hepático. Entonces, este paciente fue catalogado con una expresión de PSMA mínima de 1 y máxima de 3, con lo cual por este 1, siendo una lesión medible con actividad de PSMA inferior a la del pool hepático, se consideró como que no era candidato para recibir lutecio PSMA. En este otro caso podemos ver una enfermedad diseminada, ganglionar, ósea, pulmonar, bueno, está bastante extendida toda la enfermedad. Vemos que hay lesiones bastante grandes, lesiones medibles, todas con una actividad muy por encima de la actividad del pool hepático de referencia. Sin embargo, podemos ver unas chiquitas acá óseas, ¿no? En el fémur, que tienen una actividad que es claramente inferior a la del hígado, ¿no? Pero luego, basándonos en los criterios, las lesiones medibles, ¿no? Las que se consideran entre comillas las importantes, tienen esta actividad superior, y en general la mayoría de la enfermedad tiene una actividad que está por encima del pool hepático de referencia. Entonces, este paciente sí fue considerado como candidato para recibir tratamiento con lutecio PSMA. En este otro caso, es un paciente con menor carga de enfermedad, tiene una única lesión ósea metastásica en la pelvis, con una actividad que estaba por encima del pool hepático de referencia, lo cual la hace candidato para recibir el tratamiento con lutecio PSMA, pero obviamente en este caso de pacientes con una metástasis ósea única nos podemos plantear también otros tipos de tratamientos como radioterapia, cosa que se tiene que decidir en comités multidisciplinares. El último caso de esta sección es, de nuevo, otro paciente con enfermedad diseminada, con actividad en general de todo el bulk de enfermedad, está muy por encima del pool hepático. Sin embargo, hay una lesión medible, grande, que tiene una actividad que está claramente por debajo del pool hepático de referencia. Entonces, este paciente no sería candidato para lutecio porque la lesión medible no tiene actividad por encima del pool hepático, ¿no? Esta lesión probablemente vaya a ser la que va a marcar el pronóstico del paciente. Si le hacemos un PET con FDG, como veremos en las siguientes diapositivas, probablemente esta lesión muestre actividad metabólica aumentada y será la que marcará el pronóstico del paciente. Entonces, a pesar de que tiene mucha carga tumoral con mucha actividad de PSMA por encima del hígado, el hecho de que tenga una lesión medible que no tenga esa actividad por encima del hígado descarta al paciente como candidato para lutecio PSMA. A diferencia del otro caso,
que la mayoría de la enfermedad tenía actividad de PSMA por encima del hígado y las lesiones pequeñitas, no medibles, que eran la minoría, presentaban una actividad por debajo. En este caso, sí está indicado, ¿no? Diferencias sutiles que hay que tener en consideración a la hora de decidir dar estos tratamientos. Continuamos. Algo que también es sumamente importante es saber con qué radiotrazador estamos haciendo el PET-PSMA. Hemos estado hablando hasta ahora del hígado como punto de corte, pero este órgano de referencia no funciona para todos los radiotrazadores para el PET-PSMA, ¿no? Por ejemplo, el radiotrazador que utilizamos acá en el Perú, que es el Fluor 18 PSMA 1007, se diferencia de los otros radiotrazadores porque tiene una excreción hepatobiliar predominante, a diferencia de los otros que tienen hepatobiliar, no hepatorenal, hepatobiliar, mientras que los otros tienen una eliminación predominantemente renal, como podemos ver acá en las imágenes en la parte de abajo de la diapositiva. Todos estos radiotrazadores se eliminan principalmente por vía renal, excepto el Fluor 18 PSMA 1007, que tiene una eliminación hepatobiliar. Entonces, esta excreción hepatobiliar de este radiotrazador hace que la captación fisiológica del hígado de base sea más alta. Entonces, si aplicamos estrictamente el criterio Vision para este radiotrazador, estaríamos probablemente excluyendo erróneamente a muchos pacientes que en realidad sí serían aptos para recibir el tratamiento. Es por eso que para este radiotrazador se han creado criterios distintos para valoración de un órgano de referencia distinta, que son los criterios de Vision modificados, donde se utiliza el vaso como órgano de referencia, ¿ya? Entonces, todos los otros radiotrazadores diagnósticos se utiliza el hígado, excepto el Fluor 18 PSMA 1007, donde se tiene que utilizar el vaso. Y ya se ha comprobado con estudios de que incluir a los pacientes con esta actividad por encima del vaso tiene resultados comparativos con los obtenidos por el ensayo Vision. Acá vemos un caso donde sucede esto justamente. Vemos este PET-PSMA se realizó con Fluor 18 PSMA 1007. Vemos esta lesión a nivel del ilíaco izquierdo, en su unión con el sacro más o menos. Vemos que esta actividad, esta sobreexpresión de receptores de PSMA, si la comparamos con la del hígado, es inferior, con lo cual, si utilizamos los criterios de Vision, no estaríamos incluyendo a este paciente. Sin embargo, como nos recomiendan los criterios de Vision modificados y utilizamos el vaso como referencia, el paciente sí sería candidato para recibir tratamiento con lutecio PSMA. Pero bueno, el PET-PSMA va más allá de ser una técnica de imagen para el estadiaje, detecciones de recurrencia y selección de pacientes candidatos al tratamiento con lutecio PSMA. El PET-PSMA es además una herramienta predictiva y pronóstica. ¿A qué me refiero con esto? La intensidad de captación que vemos en el PET con PSMA, medida por el valor de submax o submedio, se correlaciona directamente con la dosis de lutecio PSMA que será absorbida por el tumor. Eso quiere decir que si tenemos más actividad en el PET-PSMA, a la hora que damos el tratamiento, esa lesión va a tener mayor captación de lutecio PSMA y por lo tanto la probabilidad de respuesta va a ser mayor, ¿no? Entonces, la intensidad de captación del PSMA es un factor predictivo de respuesta al tratamiento. Además, también es un factor pronóstico, porque se sabe que también a mayor actividad de expresión o a mayor expresión de receptores de PSMA en el tumor, mayor va a ser la supervivencia global, mayor va a ser la supervivencia libre de progresión y mayor va a ser la supervivencia libre de progresión radiográfica. Es por esto que la intensidad de captación en el PSMA es tan importante y la razón por la cual se usa como criterio para seleccionar a los pacientes para el tratamiento con lutecio PSMA. Los que tienen mejor respuesta al tratamiento van a ser los que tienen mayor actividad comparados con los que tienen menor actividad. Este es un reciente revisión sistemática y metaanálisis publicado en el Journal Nuclear Medicine, donde justamente comprueban esto, comprueban que el submax, el submedio, el total de lesiones con captación con PSMA
y el volumen tumoral de PSMA son factores que influyen sobre el desenlace de los pacientes. Acá el volumen tumoral es beneficioso hasta cierto punto porque ya cuando hay mucho volumen tumoral ya el pronóstico empieza a deteriorarse más de los pacientes, ¿no? Ahora pasemos a hablar sobre la utilidad del PET con FDG, porque esta prueba también tiene un rol que desempeñar en un pequeño nicho de pacientes con cáncer de próstata. Hablemos de por qué pedir el PET con FDG y cuándo pedir el PET con FDG. Primero hablemos de por qué pedirlo. Se pide porque si existe una sola lesión medible que sea discordante, bueno, primero voy a definir lo que es discordante. Una lesión discordante vendría a ser una lesión que tiene actividad metabólica en el PET con FDG, pero tiene un PET-PSMA con una actividad que está por debajo de la del pool hepático de referencia. ¿Ok? Entonces, si existe una sola lesión medible que sea discordante, a pesar de que todas las otras lesiones sean PET-PSMA positivas, esa clona celular desdiferenciada no va a recibir radiación cuando vemos el lutecio PSMA. Entonces va a seguir creciendo y probablemente dictará el pronóstico del paciente, como el casito que vimos anteriormente, ¿no? También existe evidencia científica de que la presencia de enfermedad discordante se asocia con una supervivencia global significativamente más corta, una menor supervivencia libre de progresión y un mayor riesgo de muerte, con un hazard ratio de 2.3, o sea, casi el doble por tener lesiones con PET-FDG positivas. Entonces, el PET con FDG también es un factor pronóstico, pero es un factor de mal pronóstico del paciente. Si tenemos lesiones con mucha actividad metabólica, el pronóstico del paciente no va a ser tan bueno. Sin embargo, y quiero puntualizar que es muy importante saber que el PET-PSMA y el CT diagnóstico, si son evaluados minuciosamente por el médico nuclear, la tasa de lesiones discordantes, o sea, que pasan desapercibidas en el PET-PSMA, va a ser muy baja, ¿no? Estudios han encontrado que únicamente el 3% de lesiones discordantes van a pasar desapercibidas en el PET-PSMA, demostrando que realizar únicamente el PET-PSMA es una alternativa válida y segura para la selección de pacientes. Acá podemos ver 4 casitos. Tenemos los primeros 2 casos. Veamos primero los 2 casos. En los casos A y B, podemos ver que son el caso A, muchas lesiones con sobreexpresión de receptores de PSMA diseminadas en todo el cuerpo, con una captación que está claramente por encima del pool hepático de referencia en ambos casos. En el caso A, vemos que se le hizo un PET con FDG y no tenía lesiones con actividad metabólica, entonces este paciente sí es candidato para recibir lutecio PSMA. Este paciente, a pesar de que tiene mucha enfermedad con PSMA positiva y también FDG positiva, podemos ver de que todas las lesiones medibles tienen sobreexpresión por encima del pool hepático de referencia y no hay una discordancia, ¿no?, de lesiones que tengan más actividad. Podemos ver, vamos a centrarnos en las que tienen más actividad de FDG, podemos ver que casi todas estas, la actividad de PSMA es probablemente mayor o muy intensa, con lo que sabemos que a pesar de que puede ser que expresen un poco de FDG, las clonas que todavía no se han diferenciado sí van a captar el lutecio y van a ser tratadas. Entonces, este paciente también sería candidato para recibir lutecio PSMA. Por otro lado, estos otros 2 pacientes, el caso C y el caso D, podemos ver ya cosas distintas, ¿no? También tenemos muchas lesiones con actividad de PSMA por encima del hígado, pero tenemos bastantes otras que no. Y hacemos el FDG y, por ejemplo, nos centramos acá en el fémur derecho, vemos que la actividad metabólica predomina sobre la sobreexpresión de receptores de PSMA. Entonces, esta lesión probablemente si le damos lutecio no vaya a responder bien y vaya a ser la que marque el pronóstico, ¿no? Igual con lo que podemos ver en la médula ósea en ambos húmeros, ¿no?, que la actividad metabólica es mayor que la sobreexpresión de receptores de PSMA. Entonces, este paciente nuevamente no sería candidato. Y en este caso, pues está bastante más claro. Primero, porque las lesiones no tienen una actividad que sea claramente por encima del pool hepático de referencia y además tenemos lesiones con FDG positivas a nivel óseo en ambos casos. Entonces, este paciente tampoco sería candidato.
y van a ser las lesiones con incremento del metabolismo discordantes las que marquen el pronóstico de estos pacientes. Pasemos a cuándo pedirlo, ¿no? Porque he dicho que realmente el PET con PSMA es de utilizar solamente el PET PSMA es válido y seguro para la selección de pacientes, pero sí que va a existir un nicho pequeño de pacientes en las que podrían ayudarnos. Y son estos pacientes en los cuales podemos ver que hay una fuerte sospecha de una enfermedad que sea agresiva, ¿no? Que esté avanzando rápidamente. Entonces nos podemos guiar en temas de laboratorio y clínicos como los que vemos aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, que tengamos marcadores como la LDH aumentados, la proteína C reactiva, la fosfatasa alcalina aumentada, todos estos factores nos indican de que hay enfermedad que está progresando rápidamente, un tiempo de duplicación corto, una hemoglobina baja, pacientes que han tenido respuestas a tratamientos previos, porque han sido respuestas muy cortas, que han progresado muy rápido después de haber recibido tratamientos, pacientes que han sido muy pretratados con muchos tratamientos, estados funcionales deteriorados también se relacionan con enfermedades más agresivas, igual que las edades tempranas, cuando aparezca el cáncer de próstata. Un escenario bastante importante son la presencia de metástasis hepáticas, porque las metástasis hepáticas son un sitio común de conversión de fenotipo PSMA negativo, FDG positivo. Por ello, ante lesiones hepáticas, el uso complementario de FDG es especialmente valioso, ¿no? A pesar de que es una recomendación débil por consenso de expertos, pero puede ser útil. Nuevamente, son decisiones que se tienen que tomar en comités multidisciplinares. Y también en etapas tempranas de la enfermedad, si se plantea utilizar en etapas tempranas, donde todavía hay otros tratamientos disponibles para prolongar la vida, puede ser necesario incorporar información del PET con FDG para aplicar criterios de selección más estrictos y garantizar que el paciente reciba la terapia más eficaz, ¿no? Acá tenemos unos últimos casos de también enfermedad discordante. Podemos ver el PET-PSMA nuevamente con una lesión en el sacro izquierdo, una lesión medible con una actividad que está por debajo de la actividad hepática. Sin embargo, tiene otras muchas lesiones también medibles que sí tienen actividad. Entonces se le hizo un PET con FDG y muestra que esta lesión efectivamente, vemos como cada vez que no hay actividad por PSMA es porque va a haber actividad con FDG, ¿no? Acá quiero hacer énfasis de que realmente este estudio con FDG no sería estrictamente necesario, ya simplemente con que no cumple el criterio de una lesión medible con sobreexpresión de PSMA por debajo del hígado, ya no sería candidato para recibir el lutecio PSMA. Este sí es un caso muy curioso porque acá sí tenemos todas las lesiones que tenían sobreexpresión de PSMA por encima del hígado. Sin embargo, se le hizo el PET con FDG y podemos ver que había bastantes lesiones no sospechadas que tenían sobreexpresión o aumento de actividad metabólica, ¿no? Probablemente si a este paciente veamos su historia clínica, veamos de que tiene algunos indicadores de que el paciente tenía enfermedad agresiva, lo cual nos hubiese orientado a quizá tener dudas sobre este PSMA y tener que pedir un PET con FDG para estar más seguros de si el tratamiento estaría indicado. Finalmente, y para ya terminar, las ideas con las que me gustaría que se queden son las siguientes, ¿no? El éxito del tratamiento con el lutecio PSMA radica en la correcta selección del paciente a quien elijamos para dárselo. De esto depende que veamos los buenos resultados descritos en la literatura, esos buenos resultados de supervivencia global. El PET-PSMA es una herramienta indispensable para la selección de estos pacientes. No se puede dar el tratamiento si no tenemos un PET-PSMA reciente que guíe la decisión terapéutica. El PET-PSMA es además una herramienta predictiva y pronóstica, ¿no? Hemos visto que una intensidad de captación alta es predictiva de una buena respuesta al tratamiento y se relaciona con la supervivencia global, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre de progresión radiográfica. También es muy importante conocer el radiotrazador que vamos a utilizar porque tenemos que saber qué punto de corte vamos a utilizar de referencia, qué órgano de referencia vamos a utilizar. El PET con FDG nos puede ayudar a identificar esas clonas celulares agresivas,
esa heterogeneidad tumoral que a su vez va a ser un indicador de mal pronóstico. Y finalmente es indispensable la toma de decisiones en los comités multidisciplinares. Trabajar en equipo nos va a dar acceso a toda la información clínica y radiológica del paciente y así vamos a poder tomar la mejor decisión para el paciente, que podría ser tanto seguir con el tratamiento con lutecio o si ya es hora de priorizar otras terapias sistémicas o locales. Con esto finalizo y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Pilkington. Por favor, nos acompaña al final para poder responder la ronda de preguntas. A continuación, voy a darle pase al doctor Ernesto Maturana Leiva. El doctor nos acompaña desde Chile. Él es médico oncólogo, miembro de Urotel Latam. Además, es miembro de las principales sociedades de oncología médica como ASCO, ESCO y SCOM. Él nos va a explicar el enfoque del oncólogo clínico para integrar los radioligandos en el esquema terapéutico del cáncer de próstata. Doctor Maturana, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escucho con eco? Sí, doctor, se le escucha el eco, a ver. ¿Estamos bien? ¿Sigue el eco? Yo escucho eco. ¿Ahí sí? Quizás tienes dos micrófonos encendidos y tendrías que bloquear alguno. Entiendo que tengo solo uno, pero no sé qué está pasando. ¿Me escucháis? Sí, pero aún con eco. Sí, todavía nos da bastante eco. Ah, Quizá con unos audífonos. sí. Los que no había dado cuenta, estaba conectado por Zoom y por internet. Ya, ahora sí. Perfecto, Perdón. doctor. Adelante, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, Invitaron a hablar un poco del tema de radioligando en cáncer de próstata y la charla del doctor Pilkington viene perfecta para empezar de este tema. Y mi idea es un poco hablar de la integración de los radioligandos, principalmente el lutecio, en el cáncer de próstata. Entonces, bueno, han habido tres charlas, las tres charlas muy buenas, las tres charlas con temas que yo creo que no son tan fáciles de integrar. Los tumores neuroendocrinos no se ven mucho. Yo no me dedico para nada a tumores neuroendocrinos, así que prácticamente todo lo que escuché hoy día fue acordarme de algo que estudié hace como 5 años y muchas cosas eran nuevas. Entonces creo que es importante dejar el mensaje de la charla. ¿Cuál es el mensaje, la conclusión final de la charla? De todo lo que yo voy a presentar, lo más importante no son los datos, no son los porcentajes, sino es que debemos aprender a integrar estratégicamente los radioligandos, el lutecio en este caso, al esquema terapéutico del cáncer de próstata, finalmente para optimizar, maximizar el beneficio para cada paciente. Así quiero contarles un caso clínico real. Este es un hombre de 76 años con cardiopatía coronaria, tuvo un infarto, se le instalaron unos stent. El 2019 debuta con un cáncer de próstata Gleason 8 localizado, se hace una prostatectomía radical, posteriormente radioterapia adyuvante, y está así, tranquilo, sin ningún problema, hasta 3 años después, el 2022, que hay recidiva la enfermedad, aparece cáncer de próstata
en pulmón, cáncer de próstata en hueso, y parte una primera línea metastásica paliativa, que es un esquema clásico, hormonoterapia más abiraterona. Todo bien durante 2 años hasta el 2024, en que el cáncer progresa, tiene progresión ganglionar, progresión ósea, recibe radiocirugía a algunos sitios sintomáticos y docetaxel, que alcanza a recibir 8 ciclos hasta el 2025. 2025, el antígeno sube de 8, que era su nadir con el docetaxel, a 180. Le pedimos un PET, que ahí pueden ver, no son las mejores fotos, les pido disculpas, pero hay progresión iliar a nivel de pulmón y pulmonar. Se discute el caso, se hace un estudio genético para ver si era HRR o BRCA mutado. No salió mutado, así que descartamos los inhibidores PARP como una alternativa. Y se presentó a comité con estas dos opciones: cabazitaxel o lutecio. Vamos a retomar este caso un poco más adelante. El cáncer de próstata ha cambiado radicalmente. Sabemos que tenemos distintos escenarios. Tenemos escenarios más tempranos, el cáncer de próstata localizado, localmente avanzado. Esos pacientes en teoría se tratan con terapias curativas, pero en algunos casos no nos va tan bien y tenemos la famosa recidiva bioquímica. Tenemos una etapa un poco intermedia entre el escenario más temprano y el escenario más avanzado, que es este celeste que vemos abajo, de cáncer de próstata resistente a la castración no metastásico. Y finalmente tenemos las etapas más avanzadas, que son el cáncer de próstata metastásico, el sensible a la castración y el resistente a la castración, que es, por así decirlo, la última etapa de la enfermedad. Durante muchos años, la verdad es que el oncólogo, la oncología médica, poco tuvo que hacer con el cáncer de próstata. Durante muchos años, desde 1940, 1941, que aparecen los papers de hormonoterapia, la verdad es que la terapia sistémica era lo único que teníamos, la hormonoterapia. Y esto cambia el 2004. Aparece el estudio TAX 327, que nos dice que podemos ocupar docetaxel como una alternativa de tratamiento sistémico, pero en la última etapa de la enfermedad, en el escenario metastásico resistente a la castración. Pero teníamos un tratamiento que mejoraba sobrevida global entre un 20 y un 25%. Del 2004 hasta ahora, han pasado 20, ya 22 años, y en realidad el escenario de tratamiento o el landscape terapéutico, como le dicen, ha cambiado radicalmente. Yo puse aquí algunos de muchos estudios que hay. Vemos ahí con una flecha los estudios de lutecio PSMA en cáncer de próstata. Hoy día hay 3 estudios importantes, fase 3, de lutecio en cáncer de próstata, que el doctor Pilkington ya los mencionó. Tenemos el Vision en el escenario metastásico resistente a la castración post-docetaxel. Tenemos el PSMA-4, escenario metastásico resistente a la castración pre-docetaxel. Y hace poco se presentaron los datos del PSMA-Dition en primera línea de escenario metastásico sensible a la castración. O sea, nuestra primera línea de tratamiento para el cáncer de próstata metastásico. Pero antes de hablar de todos estos estudios, vamos a hablar un poco de lutecio. ¿Qué sabemos de lutecio? Finalmente, lutecio es un radioisótopo, básicamente es un átomo que emite energía, un átomo inestable, que emite energía, emite partículas. Este lutecio, unido al PSMA 617, le permite unirse al PSMA, que sabemos que es una proteína de antígeno de membrana de la superficie de las células prostáticas, de las células del cáncer de próstata. Entonces, cuando se une este lutecio PSMA 617 al PSMA de la membrana del antígeno, forma un complejo. Este complejo se endocita y esta endocitosis, este complejo dentro de la célula, emite sus partículas beta que finalmente generan daño en el ADN. No solo eso, la partícula beta tiene una característica, y finalmente esta característica es que tiene una transmisión lineal de energía baja. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se concentra poca radiación o poca energía en cada lugar donde va pasando. Eso permite que la energía se disperse. Y eso hace un efecto crossfire que se llama. Que básicamente, ok,
tenemos el daño del ADN en la célula que endocitó este PSMA, pero como la partícula beta se disemina, básicamente logramos daño a las células adyacentes. ¿Qué pasa entonces? Vamos a tener daño, obviamente, en la célula que endocita el lutecio, pero también podemos tener daño en células adyacentes que quizás no hayan logrado endocitar el lutecio por algún motivo, o que quizás tenga poco antígeno de superficie membrana y por tanto menos exposición al lutecio, e incluso puede ser que logremos dañar células que no tienen antígeno PSMA de superficie y que técnicamente incluso serían no captantes de PSMA. Podríamos lograr tener algún daño en esas células si están adyacentes a estas células que sí captan lutecio. Ese finalmente es el efecto Crossfire. En cáncer de próstata hay dos terapias con radioisótopos o radioligandos conocidas, aprobadas. Una es el radio 223, radiación alfa, y el lutecio, radiación beta. La diferencia es son varias, pero una es LED, que es la transmisión lineal de energía. Cuánta energía se deposita en cada lugar donde va pasando esta radiación. Radiación alfa, tiene un alto LED. Se concentra mucho la radiación por donde va pasando. Por tanto, hace un daño mucho más concentrado, menos disperso. Lutecio, como ya dijimos, LED bajo, el daño se dispersa mucho más, permite este efecto Crossfire. No es que radio sea mejor que lutecio, no es que lutecio sea mejor que radio, sino que tienen objetivos distintos, son estrategias oncológicas distintas. Radio, alfa, daño mucho más preciso. Beta, lutecio, un daño mucho más amplio, más disperso, más extendido. Entonces, no es que no sirvan los tratamientos, no es que uno sea mejor que el otro, sino que tenemos que elegir cada tratamiento para cada paciente. Vamos a ver brevemente los estudios de lutecio. El primero fue el Vision, que se publicó en 2021. Aquí tomaron pacientes metastásicos resistentes a la castración que ya habían recibido al menos un inhibidor de la vía de receptores de andrógenos, que nosotros lo llamamos ARPIs en general, abiraterona, apalutamida, darolutamida, enzalutamida, al menos uno de esos, y que hubiesen recibido uno o dos taxanos, una o dos quimioterapias finalmente. Estos pacientes se randomizaron a lutecio, 200 milicurí cada 6 semanas, 4 hasta 6 ciclos, versus el standard of care. Sin embargo, este standard of care, la verdad es que es un brazo de control bien pobre, porque el standard of care excluye quimioterapia, excluye inmunoterapia, excluye radio y excluye drogas de investigación. Entonces, básicamente, el standard of care, en muchos casos, era solo cuidados paliativos. Entonces, eso es algo que se le puede criticar un poco al estudio, pero así está hecho. Vision tuvo dos endpoints primarios, sobrevía libre de progresión radiológica y sobrevía global. El endpoint de sobrevía libre de progresión radiológica fue positivo, una diferencia a favor de lutecio de 5,3 meses, 3,4 versus 8,7. Es un beneficio del 60% para lutecio. Lo que en oncología, en una etapa avanzada, en pacientes multitratados, es muy raro conseguir un beneficio de 60% en sobrevida libre de progresión. Por tanto, es un resultado bastante importante. El otro endpoint primario era sobrevida global, y acá hubo una diferencia de 11,3 versus 15,3 meses. Una diferencia absoluta de 4 meses, pero eso se traduce en un beneficio del 40%. De nuevo, pacientes en etapa final de la enfermedad, por así decirlo, multitratados, es difícil en oncología conseguir tasas de respuesta o beneficios en realidad de 40%, independiente que el estándar of care haya sido en algunos casos cuidados paliativos. 40% de beneficio en sobrevida global es harto. Pero Vision nos mostró otra cosa que el doctor Pilkington mencionó. El SV-min parece ser un factor predictivo de respuesta al lutecio. En Vision vimos que la sobrevida global iba directamente relacionada con el SV-min. A la izquierda pueden ver el gráfico, hay una curva azul, que es la curva de pacientes que tenían un SV-min mayor o igual a 9,9. Esos pacientes tuvieron mediana sobrevida global de 21,4 meses. Bajo esto, de 9,9 para abajo, los pacientes vivían 14,6, 12,6, básicamente 7
a 9 meses menos. Eso fue estadísticamente significativo. ¿Qué nos dice esto? Lutecio es bueno, pero parece que es mejor en los pacientes que tienen un SVMIN alto. Y esto es importante recordar, porque en general el SVMIN alto los vemos en las etapas más tempranas de la enfermedad, en los pacientes metastásicos sensibles a la castración. Lo vemos en pacientes que están poco tratados, no en los pacientes que han recibido múltiples tratamientos. Vision deja lutecio como una última alternativa de tratamiento. Pero lo que al mismo tiempo nos dice es que probablemente los pacientes que tengan un SVMIN más alto, o sea, pacientes en etapas más tempranas, sean los que tengan el mayor beneficio. Vision también nos mostró tasas de respuesta, o sea, respuestas completas, respuestas parciales de 50%. De nuevo, en una etapa avanzada de la enfermedad, pacientes multitratados, es raro ver tasas de respuesta de 50%. Y cuando uno va a ver el control de enfermedad, o sea, tasa de respuesta completa, respuesta parcial y enfermedad estable, llegamos a más del 85%. De nuevo, raro en una línea tan tardía. Así Vision pasó a ser una alternativa de tratamiento. Pero como ha pasado en general en toda la oncología, incluyendo el cáncer de próstata, los tratamientos han ido avanzando de las etapas más tardías a las etapas más tempranas. Así, el 2024, bueno, en realidad en el ESMO del 2023, pero el estudio se publicó en 2024, aparece el estudio PSMA-4. Este estudio también, pacientes metastásicos resistentes a la castración, de nuevo, la última etapa de la enfermedad, pero eran pacientes que habían recibido solo un inhibidor de la vía de receptores de andrógeno, uno o más, un inhibidor de la vía receptor de andrógeno, un ARPI, y no habían recibido ningún taxano, ninguna quimioterapia. Estos pacientes se randomizaron al lutecio, la misma dosis, 200 milicurí, cada 6 semanas, hasta 6 ciclos, versus cambio de ARPI. Este estudio ha sido un poco criticado por esto, porque el cambio de ARPI es algo que en general no se recomienda. Sin embargo, es una práctica habitual mucho en Estados Unidos y en algunas partes del mundo, por eso se consideró como un brazo control razonable, el cambio de ARPI. Acá hay dos cosas importantes. El estudio permitió hacer crossover, o sea, básicamente los pacientes que progresaban al ARPI podían pasar al brazo experimental de lutecio. Y lo segundo fue que el endpoint primario fue sobre vía libre de progresión radiológica. El endpoint primario es positivo. Hay un beneficio sobre vía libre de progresión radiológica que podemos verlo que se duplica, de 6 meses pasa a 12 meses. Es un beneficio de casi el 60% en sobrevía libre de progresión radiológica. El estudio es positivo, pero la sobrevía global fue negativa. No había diferencia entre dar lutecio o hacer un cambio en el ARPI. Pero acá hay dos cosas. Hay que recordar el crossover. Los pacientes que progresaban al ARPI pasaban a lutecio. En PSMA-4, en este estudio, el 60% de los pacientes que progresaron al ARPI pasaron a lutecio. Es muy difícil pedirle a un estudio sobre vida global si más de la mitad de los pacientes, 60%, pasan al brazo experimental. Yo creo que no se puede en realidad pedirle sobre vida global a un estudio así. Lo segundo es que sabemos que los pacientes con cáncer de próstata viven mucho tiempo. Vemos la curva, vemos que en realidad se intersecta en varias partes, así que lo más probable es que el estudio, incluso con el seguimiento, no logre beneficio en sobrevida global. Sin embargo, de nuevo, el crossover es importante. Segundo, uno puede decir, ok, este estudio comparó lutecio versus el cambio de ARPI. Entonces, hagamos el cambio de ARPI, si nos va mal, nos vamos a lutecio. Total, la sobrevida global es la misma. Pero hay que pensar que solo el 60% de los pacientes que progresaron a ARPI pasaron a lutecio. Hubo un 40% de pacientes que no pudieron pasar. Puede ser que haya sido pacientes que progresaron y no estaban en condiciones de recibir ningún tratamiento. Pueden haber sido pacientes que progresaron y no podían recibir lutecio. Porque eso es importante. Con cada tratamiento que nosotros vamos dando, vamos alterando ese SVMIN, vamos alterando la captación de PSMA y por tanto vamos disminuyendo la probabilidad de recibir y poder dar lutecio. Así que ese truco, por así decirlo, de dar el ARPI y si no funciona, pasar a lutecio,
puede servir, pero también puede ser que perdamos pacientes y le quitemos la alternativa de recibir lutecio. Entonces, no es una estrategia probablemente muy útil. PSMA4 nos volvió a mostrar tasas de respuesta, nuevamente, respuesta completa, respuesta parcial de 50%, lo mismo de Vision, control de enfermedad un 81,7%, muy similar a Vision, lo que nos habla de que es bien estable la respuesta que logra lutecio en cáncer de próstata. Y así, lutecio pasó del último escenario, de la última etapa o de la última alternativa de tratamiento, a una etapa un poco más temprana. Cáncer de próstata metastásico, resistente a la castración, pero pre-quimioterapia. Y el año pasado, en el ESMO, se presentó el PSMA Addiction. Este estudio reclutó pacientes metastásicos sensibles a la castración, o sea, presentó lutecio como primera línea de tratamiento. Estos pacientes se randomizaron a hormonoterapia más el ARPI, que es un estándar, versus hormonoterapia, ARPI y lutecio. No sé si todos lo saben, pero nosotros hablamos hoy día en cáncer de próstata de dupletas, hormonoterapia y ARPI, y tripletas, hormonoterapia, ARPI y docetaxel. PSMA Addiction nos presenta un nuevo triplete, hormonoterapia, ARPI, lutecio. El endpoint primario acá fue sobre vía libre de progresión radiológica y de nuevo el estudio permitía crossover. Vamos a revisar este estudio con un poco más de detalle porque es un estudio un poco más nuevo. El 43% de los pacientes tenía más de 70 años, el 59% de los pacientes tenía compromiso de tejidos blandos, 91% compromiso óseo, 40% compromiso visceral, que en general asociamos a pacientes de alto riesgo y de peor pronóstico. La gran mayoría de los pacientes tenía la mediana de antígeno era de 11,9. Casi el 70% de los pacientes tenía un Gleason 8 o más, o sea, eran de alto riesgo. 68% de los pacientes eran de alto volumen, según Charted. Y 50% de los pacientes estaban debutando con la enfermedad metastásica, o sea, eran de novo. El endpoint primario, sobre vía libre de progresión radiológica, positivo. En ninguna de las dos ramas, ni en el duplete de hormonoterapia y ARPI, ni en el triplete de hormonoterapia, ARPI y lutecio, se han alcanzado las medianas de sobrevida libre de progresión. Pero el duplete ya es bueno. El duplete ha mostrado que los pacientes pueden tener mediana de sobrevida libre de progresión 4 o 5 años. Así que este estudio necesita seguimiento todavía. Pero ya vemos que las curvas se separan. Vemos que se separan incluso desde el mes 12, las curvas se están separando, se siguen separando, esta separación se ha ampliado y esto ya es estadísticamente significativo. Hay un beneficio en sobrevida libre de progresión radiológica de un 28%. Así que este estudio técnicamente ya es positivo. Cuando vamos a ver los subgrupos, vemos que el beneficio en sobrevida libre de progresión es independiente de si el paciente es de alto o bajo volumen, si es mayor o menor de 70 años, si debutó con metástasis o tiene una enfermedad recurrente, si se trató el primario o no, si el Gleason es alto o bajo, si la LDH y el antígeno son altos o bajos, e incluso del ECOG del paciente. Pero tenemos el mismo problema que en el PSMA4, y es que la sobrevida global es negativa. Pero de nuevo, de los pacientes que han progresado al ARPI, el 60% de nuevo hizo crossover al lutecio. Eso quiere decir, de nuevo, es muy difícil pedirle a un estudio que tenga beneficio en sobrevida global si más de la mitad de los pacientes terminan en el brazo experimental. Uno puede decir de nuevo, ok, probemos con el ARPI, si nos va mal, intensificamos con lutecio. También, quizás no es tan buena idea, porque quizás a algunos pacientes le quitemos la posibilidad de recibir lutecio porque o puede estar en malas condiciones o puede no captar PSMA y finalmente no ser candidato a lutecio. Entonces, esta sobrevida global negativa hay que considerarla, pero también hay que hacer el análisis y decir que probablemente la sobrevida global es difícil conseguirla. Además, hay que pensar que el cáncer de próstata tenemos otros tratamientos a posterior. Los eventos adversos es algo que siempre nos preocupa cuando intensificamos tratamiento. Estamos dando 3 medicamentos en vez de 2, pero acá vemos que efectos adversos grado 3, 3 o más con lutecio del 50%, no es menor.
pero sin lutecio era del 43%. O sea, el lutecio agrega 7% nomás de efectos adversos grado 3 o más. No parece ser tanto. ¿Cuáles son estos efectos adversos? Boca seca, náuseas, anorexia, vómitos, digeusia. Esos son los que tienen mayor diferencia con cuando no damos lutecio. Sin embargo, estos efectos adversos grado 3, 4, ninguno superaba el 1%. Así que parece ser bastante bien tolerado. La mielosupresión también es algo que nos han asustado un poco del lutecio. Sin embargo, efectos adversos grado 3, 4, de anemia, por ejemplo, 5% con lutecio, 2,7% sin lutecio. Es el doble, pero 5% tampoco es tanto. Leucopenia grado 3, 4 con lutecio, 2,1%. Eso estoy seguro que es inferior a la gran mayoría de las quimioterapias que damos en oncología. Conclusión, agregar lutecio parece tener beneficio en etapas tempranas sin la toxicidad que nos asustábamos antes. Así, lutecio tiene 3 estudios fase 3 que ubica lutecio en distintos escenarios del cáncer de próstata. Lutecio en general ha sido poco usado, probablemente ha sido poco usado en Latinoamérica, excepto quizás Argentina y Brasil. Por lo mismo, yo siempre he pensado que si uno no ocupa mucho las cosas, la verdad es que uno no revisa mucho el paper y por tanto no maneja mucho los datos. Así que yo armé esta tabla que tiene los principales datos. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que empezar a integrar estos datos, tenemos que empezar a manejar bien esta información, porque el lutecio y los radioligandos están llegando y tenemos que conocerlos, tenemos que manejarlos mejor, tenemos que conocer estos datos. ¿Por qué? Porque de nuevo, el mensaje de toda esta charla es que debemos aprender a integrar estratégicamente los radioligandos, debemos aprender a integrar estratégicamente el lutecio. Sabemos que son tratamientos caros, por eso estratégicamente es muy importante. Y tenemos que aprender a integrarlo en nuestro esquema terapéutico, que hoy día en cáncer de próstata es amplio. Tenemos muchas alternativas de tratamiento y seguimos dejando el lutecio como una última alternativa. En los comités seguimos diciendo, no tenemos nada más que darle, mandémoslo a lutecio. Y ahí nos estamos equivocando. Estamos quitándole el beneficio al lutecio e incluso estamos quitando la opción de recibir lutecio. ¿Por qué? Porque es muy distinto tener un paciente a la izquierda con un PSMA positivo homogéneo a tener el paciente al medio con un PSMA positivo pero heterogéneo, a obviamente tener el paciente de la derecha con un PSMA negativo homogéneo. Estos pacientes, hay un paciente que claramente se va a beneficiar más que el otro de lutecio y hay un paciente que ni siquiera le vamos a poder ofrecer lutecio. De nuevo, tenemos que aprender a integrar estos tratamientos. Lutecio ha avanzado en los escenarios más precoces, pero eso no es todo. El doctor ya lo mencionó. Apareció el estudio en SAPE que nos dijo, ok, ¿qué pasa si combinamos lutecio con enzalutamida versus enzalutamida en los metastásicos resistentes a la castración? Y tenemos beneficio en sobrevida global, 45%, lo que no es menor. Se comparó con cabazitaxel. Quizás no tuvo beneficio en sobrevida global, pero sí tuvo beneficio en descenso del antígeno prostático 50% más. Con lutecio se lograba en el 66%, con cabazitaxel solo en el 37%. No solo eso, estas son terapias de última línea. Aquí se comparó con las últimas líneas, básicamente. Estamos pensando en pacientes multitratados, añosos, con polifarmacia. Cabazitaxel a estos pacientes le va a dar toxicidad grado 3-4 del 54%. Lutecio solo del 35%. Entonces parece ser un poco más efectivo que cabazitaxel, pero además menos tóxico. Y eso es algo muy importante en estos pacientes. No solo eso, en la ESMO del año pasado se presentaron los datos del estudio LUNAR, un estudio que viene a quizás cambiar un poco el paradigma que tenemos del cáncer de próstata. El estudio LUNAR lo que hizo fue, o la hipótesis que tenía, era añadir lutecio a la radiocirugía puede mejorar la sobrevida libre de progresión en los pacientes metastásicos sensibles a la castración.
Los pacientes metastásicos sensibles a la castración, hoy día el pilar de tratamiento es la hormonoterapia. Lunar dice, no le demos hormonoterapia, hagámosle un PET a estos pacientes, y los que sean oligometastásicos entre 1 y 5 lesiones, randomicémoslo. A la mitad démosle radiocirugía a las lesiones, no le demos hormonoterapia, y a la otra mitad démosle neoadyuvancia con lutecio, 2 ciclos, separados por 8 semanas. Volvamos a tomar un PET, y a las lesiones que veamos, les hacemos radiocirugía. No voy a mostrar todo este estudio porque es fase 2, pero esto va enfocado a que quizás las cosas cambien. ¿Por qué? Primero se vio un descenso del antígeno prostático 50% o más, mayor con lutecio que sin lutecio, 52% versus 31%. Pero la sobrevida libre de progresión hubo una diferencia de más de 10 meses, 7,4 versus 17,6, un beneficio del 63% en sobrevida libre de progresión. ¿Qué nos dice esto? Agregar 2 ciclos de lutecio mejora la sobrevida libre de progresión, pero básicamente nos está reduciendo en un 63% el riesgo de recurrencia, en la necesidad de hormonoterapia y la muerte. Y principalmente la necesidad de hormonoterapia, que sabemos que quizás no es un tratamiento altamente tóxico, los pacientes no se mueren de hormonoterapia, pero sí les afecta la calidad de vida de manera importante. Probablemente atrasar esa hormonoterapia tiene un beneficio en calidad de vida muy importante para los pacientes. Y además hay un efecto muy probable que es la erradicación de enfermedad oculta, es la erradicación de micrometástasis o metástasis oculta. Así que probablemente Lunar sea el paso inicial para buscar neoadyuvancia, para buscar, que ya se está estudiando en realidad, pero quizás para lograr el retraso de la hormonoterapia el día de mañana. Hoy día lo que se está haciendo es ver combinaciones de lutecio, ya mostramos un poco los resultados de ENSAPE, hay más estudios de lutecio con otras hormonas, está el estudio LUCAP de lutecio con cabazitaxel, está el LUPARP de lutecio con olaparib, inhibidores PARP, está la combinación de radioligandos, lutecio con radio en el Alphabet, y lutecio con inmunoterapia, el PRINCE muestra lutecio con Pembro, el Evolution lutecio con nivolumab más ipilimumab. Los radioligandos están llegando, tenemos 2 quizás aprobados nomás, pero miren la cantidad de laboratorios, miren la cantidad de estudios que se están realizando. Yo he presentado esta charla un par de veces, y mucha gente me dice, nada, lutecio no, los radioligandos no, jamás, están locos. Es imposible que todos estos laboratorios se estén equivocando. Es imposible que todos estos estudios salgan negativos. Así que lo queramos o no, vamos a tener que aprender a manejar los radioligandos, vamos a tener que aprender a integrar esto a nuestros tratamientos. Como conclusiones, ya para ir cerrando, hay que dejar de pensar que el lutecio es una terapia de rescate, ya no es la última alternativa de tratamiento. Los estudios muestran beneficio consistente en sobrevida libre de progresión radiológica en tasas de respuesta en múltiples escenarios. El mayor impacto clínico probablemente está en las líneas más tempranas, cuando el SVMIN, cuando el PSMA es más importante. Y finalmente la clave no es solo usarlo, sino es seleccionar y secuenciar correctamente a los pacientes. Pero tenemos algunos pendientes. Tenemos que definir protocolos. Vision y PSMA4 incluían pacientes un poco distintos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos pacientes candidatos a Vision, vamos a ocupar los criterios de Vision, y si tenemos candidatos para PSMA4, vamos a ocupar los de PSMA4, o vamos a ir a conversar con el médico nuclear y vamos a decidir en equipo, o vamos a tener protocolos. Eso probablemente vamos a tener que definirlo institución por institución. ¿Quién hace el seguimiento y cómo? A mí me ha tocado ir a España, donde el oncólogo y el médico nuclear son claves. El paciente tiene control con el médico nuclear y el oncólogo antes del lutecio. Acá en Chile hay clínicas en que el oncólogo desaparece y el médico nuclear se hace cargo 100% del paciente. Sin ofender al médico nuclear, que puede tener muchas capacidades, pero el médico nuclear no sabe de oncología, así como el oncólogo no sabe de medicina nuclear. Yo no podría dar lutecio solo, y creo que el médico nuclear
tampoco debería o podría dar lutecio solo, por los efectos adversos, por cómo se comporta la enfermedad. Hay que trabajar en equipo. Como dijeron antes, el trabajo multidisciplinario, los comités son claves para que este tratamiento funcione bien. ¿Y qué va a pasar cuando el día de mañana tengamos lutecio y los radioligandos disponibles? Bueno, por ejemplo, en primera línea de tratamiento metastásico, vamos a estar en un problema, porque si tenemos todas las alternativas, vamos a tener dupletes, que tenemos 4, con abiraterona, palutamida, darolutamida y enzalutamida. Hoy día tenemos 2 tripletes, con docetaxel más abiraterona, docetaxel más darolutamida. Y si todo sale positivo y nos dicen que sí a todo, vamos a tener PSMA Dichon, un ARPI más lutecio, vamos a tener Capitelo, un ARPI más capivasertib, vamos a tener Amplitude, un ARPI más niraparib. O sea, vamos a tener 9 alternativas de tratamiento. Vamos a tener que aprender a elegir, vamos a tener que ver, porque no creo que haya un estudio que nos diga cuál es mejor que otro. Vamos a tener que aprender a elegir esto, va a ser difícil. Y también en los pacientes que nos progresan, que son segundas, terceras líneas, y que por ejemplo nos llega un paciente que es BRCA mutado, y nos van a decir, ok, el paciente es candidato a un inhibidor PARP, o la parib, talazoparib, el que quieran, pero el PET capta un montón, y también es candidato a lutecio. ¿Qué preferimos dar? ¿Lutecio o el inhibidor PARP? Eso todavía no está contestado. Vamos a terminar recordando un poco a nuestro paciente. Cáncer de próstata metastásico, Gleason 8, progresó a viraterona, progresó a docetaxel, el antígeno subió, BRCA no mutado. El comité discute cabazitaxel y lutecio. Este es un paciente que estaba en tratamiento antes de que yo llegara a esta clínica. Yo hubiese votado por lutecio, esa es la verdad, pero le dieron cabazitaxel. El paciente recibió 4 ciclos hasta abril 2025 y paró por toxicidad, por fatiga. El paciente pasaba 2 semanas en cama para antes de recibir el siguiente ciclo de cabazitaxel. En descanso, el paciente progresa. Ahí podemos ver, presenta progresión pulmonar. De nuevo, no es la mejor foto, pero ese hígado, en el lóbulo derecho, ahí ven una mancha negra. De nuevo, no es la mejor foto, yo la fui a ver con el médico nuclear, pero la foto real es una masa de 12 centímetros que no capta absolutamente nada de PSMA. Este paciente se le dio cabazitaxel, que no es un mal tratamiento, pero a la hora en que se eligió dar cabazitaxel, decidieron no poder nunca darle lutecio. Básicamente le quitaron 2 alternativas de tratamiento al elegir una. Por eso, de nuevo, el mensaje es que debemos aprender a integrar estratégicamente el lutecio al esquema terapéutico del cáncer de próstata, buscando optimizar su beneficio en cada paciente. El día de mañana ya no va a ser solo usar lutecio, vamos a tener que decidir en quién, cuándo y en el futuro, combinado con qué. El mayor error que tenemos hoy es usarlo sin estrategia y dejarlo para el final, donde muchos pacientes ya no son candidatos, donde muchos pacientes no tienen el beneficio que estamos viendo en todos estos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moturana. Muy interesante tu charla. Y creo que estamos de acuerdo en que la integración de la terapéutica ya ha difuminado las fronteras que existen entre la medicina nuclear como una especialidad de diagnóstico por imágenes y el oncólogo como el indicador. Hoy en día ya somos un equipo, el mensaje es claro, el paciente ya no transita por departamentos aislados. El éxito de la terapia con radioligandos va a radicar principalmente en la capacidad que tengamos del enfoque multidisciplinario, donde tanto la selección del paciente y el manejo van a ser una responsabilidad compartida, tanto del médico nuclear como del oncólogo, porque va a poner la estrategia clínica. Juntos vamos a cerrar este círculo del tratamiento personalizado del paciente. Yo ahora voy a invitar a los ponentes, por favor, a abrir sus cámaras. Vamos a responder algunas preguntas que en aras del tiempo vamos a seleccionarlas. Una de ellas son saludos desde Colombia. Bueno, buenas noches, saludos desde Colombia y de antemano felicitarlos por tan importante aporte académico y la calidad de las presentaciones. Mi pregunta es la siguiente.
Ante las alternativas de diagnóstico y tratamiento con lutecio 177 y galio 68, ¿cuáles son las limitaciones vigentes que presenta Perú para atender la demanda actual de pacientes? Actualmente en el Perú, bueno, la voy a contestar yo porque me imagino que es referente a lo que es tumores endocrinos. Realmente el Perú cuenta con, o sea, nuestra realidad, según la casuística y los análisis que se han desarrollado en base a la OTAN, que es nuestro ente regidor, existen pocos centros PET, no existen generadores de germanio galio, realmente no hemos nunca utilizado algún estudio con dotapéptidos, y lamentablemente por el costo, por ciertas limitaciones que van más que nada también por las indicaciones. En el Perú actualmente se hacen estudios con gamografía con Jainitoc, con Tecnesio 99, y como lo mencioné en la charla, con eso hacemos tanto diagnóstico, seguimiento y también seleccionamos a los pacientes para terapia con luz. Siempre con SPECT-CT y dependiendo del tamaño de la lesión podemos ya hablar seriamente con el paciente para que pueda viajar si es que tenemos dudas diagnósticas o si tenemos que ampliar los estudios y hacer una AFNOTA en Chile o un Galo 68 en Colombia. Más o menos así manejamos a los pacientes, ¿no? Si se han incrementado los tumores neuroendocrinos. Antes hacíamos estudios rara vez, ahora sí lo hacemos bastante, cada vez es más frecuente, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Saludos desde Guayaquil. La pregunta va dirigida probablemente al doctor Pilkington. ¿Solo con PET-PSMA para seleccionar a los pacientes para terapia con lutecio? ¿Qué tal con SPECT-CT-PSMA? Claro que sí. Yo una vez escuché en una charla y se me quedó grabado el mejor radiotrazador que puedes tener es el que tengas disponible, ¿no? Sí, Entonces, realmente en sitios donde no tengan PET, el tecnesio con PSMA es una opción totalmente válida. sí, un poco para complementar, Sí, lo en Perú todavía no tenemos aprobado por Digemit, pero hay algunos casos donde por uso compasivo se ha podido realizar el estudio. Sí, sí lo hacemos, o sea, lamentablemente solo hay 6 centros de PCT en el Perú. Eso nos limita en la selección, en el diagnóstico, sobre todo en alto riesgo. Entonces, sí tenemos algunos centros donde, claro, no se importa como uso compasivo, porque lamentablemente no contar con registro sanitario no podemos tenerlo libremente, pero sí lo utilizamos, el Hynix PSMA, y realmente también en el seguimiento de los pacientes con pacientes que han recibido radioterapia y que la gamografía ósea nos falsea muchas veces esto, le hacemos el PSMA y vemos pues si es que hay o no una progresión real. Lo hemos hecho también para seleccionar pacientes para terapia de lutecio, lo hemos hecho, lo más importante es la avidez. Hay una limitación entre o sea, los datos métricos que te da el PET, ¿no? En relación al PET, pero sí, sí lo trabajamos en el día a día, ¿no? Gracias. Para el doctor Maturana, saludos desde Argentina, felicitaciones por su excelente ponencia. Y la pregunta es, con los datos emergentes de estudios como PSMA-4, ¿en qué casos específicos sugeriría usted adelantar la teragnosis antes del uso de taxanos en pacientes con enfermedad metastásica resistente a la castración? Yo creo hoy día que tenemos datos suficientes para usar lutecio técnicamente en cualquier escenario metastásico resistente a la castración, post docetaxel y antes de docetaxel. Creo que Vision tiene datos potentes, PSMA4 tiene datos potentes, así que yo creo que lo único que sería un poco discutible hasta el día de hoy, pero creo que se va a aprobar totalmente, es el PSMA Dichon, que es el metastásico sensible a la castración. Así que, ¿en qué pacientes? En realidad, nosotros en la clínica lo estamos intentando utilizar lo antes posible, por lo mismo. Lo que hemos visto es que cuando dejamos lutecio como última alternativa de tratamiento, ni siquiera es una alternativa muchas veces, porque el paciente no capta en el PET,
o el beneficio que queríamos, obviamente, es muy inferior al que podríamos tener en etapas más tempranas. Aparte han salido hartos datos del mundo real, hartos real world data, que ha mostrado que las terapias que usábamos antes del lutecio, los taxanos, los ARPI, después del lutecio, tienen beneficio. Entonces eso nos apoya y nos da mucho más ánimo para usar lutecio en etapas más tempranas y dejar docetaxel para etapas más tardías incluso. Finalmente, el docetaxel técnicamente se lo puedo dar a cualquier paciente en cualquier escenario. Lutecio no. Gracias, doctor. Para el doctor Pilkington, esto es desde Lima, Perú. Para aquellos pacientes que presentan una captación en el PSMA apenas superior a la del hígado, medido por SUV, ¿cuál ha sido su experiencia en términos de tasa de respuesta? ¿Considera que hay un SUV mínimo para decir beneficio clínico real? Bueno, desafortunadamente todavía no hemos tenido experiencia en tratamientos con lutecio en la clínica. La experiencia con la que vengo es de mi formación y trabajo cuando estuve en España, principalmente dentro de ensayos clínicos. Y bueno, como había estado mencionando, el punto de corte es ese, ¿no? El que sea superior al hígado. Esos pacientes son los que son los candidatos en los que se da porque ya se ha demostrado que son los que potencialmente van a tener una mejor respuesta al lutecio, ¿no? Estamos hablando de lesiones medibles. Y para complementar, saludos del doctor Luis Mesa de Perú. ¿Cuál es el valor del PET-CT-PSMA en la evaluación del estado ganglionar en el cáncer de próstata de alto riesgo? Bueno, ¿en qué escenario? ¿En el estadiaje o en la recurrencia? Que en general es distinto. En el estadiaje, un PET negativo ganglionar a nivel pélvico no descarta que haya enfermedad, por eso se sigue haciendo una cirugía de los ganglios, mientras que un PET positivo a nivel de ganglios pélvicos suele ser indicativo de enfermedad y a veces genera de que se haya una cirugía ampliada, ¿no? En el escenario de la recurrencia, generalmente hay menos falsos negativos. Gracias, doctor. Doctor Maturana, le consulta, en un paciente con cáncer de próstata con falla bioquímica, con PSMA negativo, ¿en qué momento del seguimiento recomienda usted solicitar un PET-FDG para descartar diferenciación tumoral y cómo influiría esto en la decisión terapéutica? Ahí no entiendo bien la pregunta, porque un paciente con recidiva bioquímica. Así es la pregunta. Con recidiva bioquímica, que le han hecho un estudio PET-PSMA que dio negativo, entonces Ah, entiendo ya, que la pregunta es cómo seguir a este paciente, ¿no? Que estamos en entendí que falla bioquímica y que el PSMA da negativo. ¿En qué momento solicitaría un PET-FDG para descartar desde diferenciación tumoral y cómo influiría esto en su conducta terapéutica? sabes que si tengo un paciente con recidiva bioquímica, que básicamente es eso, es alza de antígeno prostático sin evidencia de metástasis, por imágenes al menos, eh, yo n- puede ser que me equivoque, ahí el doctor Pilkington creo que me puede corregir, pero no pediría un PTFDG en ningún caso, a menos que algo me esté sugiriendo que hay una enfermedad metastásica absolutamente que no estoy viendo, pero no veo un escenario real en que le vaya a pedir un PTFDG a una recidiva bioquímica. Claro, exacto, estoy de acuerdo, ¿no? Si está elevando PSA, es porque el tumor no está desdiferenciado, porque el tumor desdiferenciado no va a expresar PSA, ¿no? Claro. Pero yo creo que va un poco a lo que mencioné en mi charla de estos marcadores que podrían indicar agresividad del tumor, ¿no? Un doubling time muy cortito, otros marcadores como el LDH, fosfatasa alcalina, etcétera, que podrían indicar que la enfermedad es agresiva, ¿no? Y que quizás en un pequeño nicho de pacientes sí nos podría ayudar un PTFG, ¿no? Pero en general no, ¿no? Si no hay enfermedad, eso es buen pronóstico generalmente, ¿no? Una recidiva bioquímica con PET negativo es buen pronóstico. No, es Enfermedad. lo que dice el doctor Pilkington, o sea, claro, si tengo una residuo bioquímica y el PET no me muestra, el PET PSMA no me muestra nada, pero resulta que tengo una LDH muy alta y aparecen lesiones osteolíticas que no captan PSMA, claro, ahí ya, pero eso ya no es una residuo bioquímica, finalmente una progresión de otro cáncer.
Totalmente de acuerdo. Gracias, doctores. Doctora Alarcón, me pregunta, si un paciente tuvo una excelente respuesta inicial, pero progresa después de 18 a 24 meses, ¿cuáles serían los criterios para ofrecer un rechance con 2 ciclos adicionales de lutecio dotatate? Primero valorar, o sea, está descrito hacer un retratamiento si el paciente ha tenido una buena respuesta inicial. Lo más importante es valorar los estados basales del paciente, el perfil hepático, el perfil de creatinina, urea y el hemograma completo, ¿no? En el caso de dotatate, le podemos dar 2 dosis. En el caso de lutecio, PSMA se ha visto hasta 20 pacientes con 21 ciclos tratados en periodos de más o menos 6 a 8 años. Entonces, siempre valorar lo que más nos preocupa, el daño que pueda tener renal o medular por la radiación, ¿no? Eso sí es importante. Eso sería nuestra primera, o sea, la primera pregunta que nos vamos a hacer para poder retratar al paciente. Segundo, ver cómo ha sido la progresión, las mismas lesiones, nuevas lesiones, restadiar al paciente. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctores, hemos pasado ya la hora propuesta. Les agradezco a todos. Excelente charla. Gracias a todos los participantes también porque nos han acompañado hasta estas horas de la noche. Enriquecedoros para todos desde el punto de vista de la multidisciplina. Volver a recordar que Teragnosis no es medicina nuclear. Teragnosis es parte de un equipo multidisciplinario que lo que busca es mejorar el manejo personalizado de los pacientes. Gracias a todos por su participación. Muy buenas noches. Muchas gracias a Gracias por la todos. invitación. Buenas noches, Buenas muchas gracias. noches. Buenas noches.